Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Veo unos cuantos conectados, faltan muchos aún, pero mientras lo van haciendo, yo voy a compartir la pantalla con una presentación muy pequeña relacionada con las devoluciones y bonificaciones sobre ventas, que tal vez les ayude a tener un poquito más en claro esto que ya fuimos trabajando en clase. No sé si tienen alguna duda al respecto, algo que quieran plantear. La idea es que en función de el contenido de la parte conceptual del rubro, vayamos revisando nuevamente devoluciones sobre ventas para refrescar algunos conceptos y luego veamos otra contingencia que es bonificaciones sobre ventas y cómo las podríamos trabajar. Comenzamos entonces por las devoluciones bueno, el concepto que ustedes supongo que lo tendrán en claro. A ver, hola María, ahí te estoy viendo. Hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien. Muy bien. Bueno, la idea sería que ustedes puedan revisar entonces este concepto de devoluciones. ¿Alguno me puede decir si se les planteara a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta contingencia relacionada con las cuentas por cobrar o relacionado en definitiva con las operaciones o las transacciones de compraventa? ¿A qué hacemos mención en realidad cuando hablamos de devoluciones sobre ventas? A ver, sería una linda práctica si se diese un ida y vuelta sobre el asunto. ¿Alguien quiere activar su micrófono y contarnos a ver qué entiende por devoluciones sobre ventas, por qué entendemos que es una contingencia que debería registrarse y en qué ejercicio, digamos, ¿no? ¿Nadie se anima? ¿Eh? A ver, ahora se van sumando. A ver, ¿quién dice yo y quién está en el cuadro de honor de la clase virtual de hoy? ¿Eh? Son muy tenidos en cuenta todos aquellos que integran el cuadro de honor de cada clase. Bueno, por lo visto, o están muy ocupados almorzando o no tienen posibilidades de activar micrófono por alguna cuestión técnica. Ah, bien, Jessica levantó la mano. Vamos, Jessica, a ver. ¿Vamos a estar otra vez más en el cuadro de honor, Jessica? Ay, no sé. Eh, Más o menos lo que estuvimos hablando la semana pasada, que las devoluciones sobre venta son unas contingencias por hechos futuros que puedan ocurrir. Estas devoluciones sobre ventas se hacen precisamente sobre una venta y hay que tener en consideración eh, qué parte de la mercadería puede ser revendida y con eso crearíamos una previsión, que es una regularizadora de ingresos, Genial. básicamente. Y contanos, Jessica, ¿cómo es que se determina el impacto sobre los resultados y sobre el patrimonio de esto que, como bien decías, es un hecho futuro e incierto, que probablemente un hecho posterior al cierre lo termine ratificando, ¿no? ¿Por qué considerás que debe tenerse en cuenta a la hora de cierre del ejercicio, teniendo en consideración que todavía no ocurrió la devolución, y entonces cómo impacta en resultados y en el patrimonio? Porque por eso generamos la previsión, porque si llega a ocurrir,
Eso va a impactar sobre los ingresos por ventas y, y en el costo, porque el costo de lo vendido va a ser en el asiento, lo que se debitaba se acreditará el costo de mercaderías vendidas. Bien. Y en el caso de que la mercadería no pueda ser utilizada, hay que reconocer también ese costo, ese resultado negativo. Bueno, perfectísimo. ¿Y cómo impacta esta contabilización en cuanto al reconocimiento del ingreso por ventas? Y en el estado se expondría ventas regularizada por la previsión y eso muchas veces puede ocasionar el neto. O A sea, ver, se puede saldar las cuentas. a ver, una cuestión nomás. ¿Se regulariza el ingreso por venta con la previsión o con la cuenta de devoluciones sobre ventas? Con la devoluciones sobre ventas. Claro, con Sí, la porque cuenta es de... devoluciones sobre venta, previsión. Claro, Sí, esa es la cuenta regularizadora de ingresos por ventas. Muy bien. sí, 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 sí. Y decinos, la cuenta previsión para devoluciones sobre ventas, ¿de qué forma se le da saldo al momento de crearla? Es una regularizadora de activos Bien, y se le da saldo de acuerdo a la estimación que tengamos o no. claro, la estimación de la pérdida de valor de las mercaderías que reingresen al patrimonio, pero inicialmente por la diferencia entre el valor de venta y el valor de costo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Excelente. Bueno, Jessica, otra vez más estamos en el cuadro de honor, así que felicitaciones, ¿eh? Y gracias Gracias, por profe. participar. Espero que sigan las participaciones. Esperemos que sí. Gracias. Ay, qué vergüenza. ¿Cómo? No, nada, profe, nada. Bueno, Disculpe. bárbaro. Ahora, aquí lo que traemos a colación es algo que está en la parte conceptual. Y esto lo único que tiene por objetivo es revisar, a ver, claro, Aileen, perdón que estoy leyendo el chat, y dice, puede ser una regularizadora, regularizadora de activo o de pasivo contingente, claro. En realidad, una cuestión nada más que terminológica o de expresión, es una cuestión lingüística más que nada. Saben que si a Aileen, yo que no sé nada de contabilidad, la estuviera leyendo, ¿qué podría llegar a interpretar? Que la cuenta a la que ella se refiere, que nosotros todos sabemos que es la previsión para devoluciones sobre ventas, pero alguien que desconozca no, dice que puede ser regularizadora de activo o parecería regularizadora de pasivo contingente, ¿no? Entonces, cuando definimos una cuenta y la clasificamos por naturaleza, siempre decimos patrimonial del activo, tal rubro, o regularizadora de una cuenta patrimonial del activo, o patrimonial del pasivo, o regularizadora de una cuenta patrimonial del pasivo. Entonces, en este caso sería regularizadora de una cuenta patrimonial del activo o bien una cuenta patrimonial del pasivo, ¿cierto? Bien, genial, Aileen, más que comprendido. Aquí me escribe cuál era la razón por la que lo escribió rápido. Perfecto. Pero gracias por participar, realmente es muy importante participar. Como decía Jessica y como de algún modo nos ayudó a refrescar a Aileen, cuando ustedes tienen un caso como el planteado aquí, en donde se perfecciona una venta de 250.000 pesos, cuyo costo era 190.000, tienen un cierre del 31 de diciembre del año 3 y la mercadería se devuelve el 15 de enero del año siguiente. Ustedes están en la fecha de la foto, la fecha de cierre de ejercicio, y ustedes dicen, a ver,
Si se va a devolver luego mercadería que un hecho posterior al cierre lo ratifica 15 días después del cierre, la verdad es que esa devolución debería impactar en el ejercicio en el que reconocía el ingreso por la venta. Esa es la razón por la que lo consideramos devengado, el impacto de este hecho contingente. Se lo identifica como hecho contingente por cuanto es un hecho futuro. Es incierto a la hora de la foto, pero por supuesto hay un hecho posterior al cierre que ratifica su ocurrencia. Y aplicando el concepto de lo devengado, debemos imputarlo como una variación patrimonial que pertenece al ejercicio en el que reconocía el ingreso, porque está íntimamente vinculado al ingreso. Esto sería como una disminución de aquel ingreso producto de la devolución, total o parcial, de los ingresos por ventas que se reconocieron como tales. Entonces, aquí tenemos los datos, y son 60.000 pesos lo que representaría en su momento la utilidad bruta sobre ventas, ¿sí? Es un costo de 190.000 y un valor de ventas de 250.000. Unidades monetarias, pesos, no importa. Bien, la cuestión es que la disciplina contable nos dice las cuentas de resultado negativos solo se acreditan si tenemos que corregir un error, si tenemos que refundir las cuentas de resultado, por ninguna otra razón. Las cuentas de resultado positivos se debitan si tenemos que corregir un error, si tenemos que refundir las cuentas de resultado, pero por ninguna otra razón se deben debitar. Aquí, cuando registramos esta contingencia, nos permiten deslizar una pequeña autorización que es debitar costo de mercaderías vendidas por el valor que corresponde al costo de las mercaderías vendidas que van a reingresar al patrimonio, simplemente porque de lo contrario deberíamos utilizar una cuenta regularizadora del costo, que no sería ningún problema, porque así como regularizamos los ingresos por ventas y mostramos las devoluciones generadas sobre ellas, también perfectamente podríamos acreditar una cuenta regularizadora del costo de las mercaderías vendidas, y esa no sería un problema. Es decir, que perfectamente lo podríamos hacer, así como devoluciones sobre ventas es una cuenta regularizadora de ingresos, también podríamos decir devoluciones sobre el costo de mercaderías vendidas o devoluciones sobre ventas, costo de mercaderías vendidas, que podría ser regularizadora. Si quieren usarlo así no hay ningún problema, si quieren acreditar directamente costo de mercaderías vendidas también lo podrían hacer. Entonces, dicho esto, ahora que tenemos un poco más de manejo de la situación, lo que deberíamos hacer es crear registrar en el debe una devolución sobre ventas por 250.000, que es el valor de venta de todas las mercaderías que van a reingresar. Acreditamos el costo de las mercaderías vendidas por 190.000 y acreditamos la previsión para devoluciones sobre ventas que va a regularizar la cuenta deudores por ventas, en principio, por la diferencia entre el valor de venta y el valor de costo. Esto que ustedes han hecho para poder llegar a mostrar en el estado de resultados que la venta, los ingresos por ventas netos de las devoluciones sobre ventas da cero, porque todo lo que fue objeto de una operación de compraventa finalmente digamos, se devolvió por parte del cliente, nos permite crear en el patrimonio una herramienta de tal forma que cuando se produzca efectivamente la devolución y reingresen las mercaderías al patrimonio, no haya ningún tipo de afectación por esta circunstancia en el estado de resultados, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando el 15 de enero del ejercicio siguiente
se produce el reingreso de las mercaderías, ustedes las reingresan por el valor del costo, que sería el costo de reposición a ese momento, pero supongamos que aquí no hubo cambios. Acreditan los deudores por ventas por 250.000 y por la diferencia utilizan la previsión, de tal modo que no hay ningún tipo de afectación. Fíjense que dentro del patrimonio, dentro del activo hay una permutación por cuanto se incrementan los valores del activo en 190.000, se disminuyen por 250.000 neto de los 60.000, que era una cuenta regularizadora, de tal modo que dentro del activo hay una permutación que precisamente aumenta por 190.000 y disminuye por 190.000, que es el neto entre 250.000 y 60.000, precisamente sin afectar el estado de resultados de la cuenta del ejercicio en el que la devolución se perfecciona. Si la cuestión hubiese sido diferente y, bueno, las mercaderías que reingresan al patrimonio registraron una pérdida de valor del 50%, cuando ustedes la crearon a la fecha de cierre, tendrían que haber debitado devoluciones sobre ventas por 250.000, igual como habíamos hecho antes, acreditado el costo de las mercaderías vendidas por 190.000, pero tienen que crear la previsión por la diferencia entre el valor de ventas y el costo, con más la pérdida de valor de las mercaderías que van a reingresar al patrimonio. Entonces, miden esa pérdida, que era el 50% del costo, y esa pérdida la reconocen como un resultado imputable al periodo que están cerrando. Y ustedes dicen, ¿y esto está devengado? Y sí, porque en principio la devolución está íntimamente vinculada al ejercicio en el que reconocimos el ingreso. Y la pérdida, que si bien, por supuesto, se va a advertir materialmente cuando las mercaderías reingresen, aquí estoy necesitando reconocerla, imputándola al ejercicio en el que tomé conocimiento que esto iba a ocurrir y relacionado con el ejercicio en el que reconocí el ingreso. Entonces esta pérdida de 95.000, que es la mitad de 190.000, me va a aumentar la previsión, ¿sí? Que naturalmente en origen sería de 60.000, que era el resultado bruto, digamos, sobre las ventas, considerando que la venta tenía un costo de 190.000 y se vendía 250.000. De esta forma, la pérdida por mercadería defectuosa la consideramos una cuenta de resultado negativo y la previsión una regularizadora de deudores por ventas. Cuando las mercaderías se devuelven, debitan mercaderías por 95.000, debitan la previsión utilizándola por 155.000 y acreditan deudores por ventas por 250.000, que es justamente el valor patrimonial del activo de esta cuenta. Fíjense que de vuelta hay una permutación en el activo de 95.000 pesos. Antes teníamos deudores por ventas por 250.000 menos 155.000, es decir, que el neto era 95.000 dentro de las cuentas por cobrar por ventas, y ahora lo permutamos por un stock de mercaderías que respecto del stock original se redujo en un 50% de valor, y bueno, supónganse que o las mercaderías valen la mitad o la mitad de las mercaderías que llegaron no estaban en condiciones de ser revendidas, y acá puede ser que sea por una cuestión de vencimientos o, en fin, de roturas, por múltiples causas. Y después tenemos el tercer caso en donde se pierde el 100% de valor de las mercaderías, y cuando reingresan nos damos cuenta que son totalmente para descarte, no es posible activarlas. Entonces cuando registramos el 15 de enero la devolución, bueno, el 31 de diciembre, perdón, la previsión, lo que hacemos es
registrar la devolución sobre ventas por el valor total, registrar el costo acreditando la cuenta por 190.000 o también acreditando una cuenta devoluciones sobre ventas guión costo de mercaderías vendidas que regularizaría el costo por 190.000, como a ustedes les guste verlo y hacerlo. ¿Y qué debitan y qué acreditan para que todo esto cierre? Bueno, por supuesto la previsión, ustedes saben que tenían que constituirla por la diferencia entre el valor de venta y el costo de lo vendido, con más la pérdida de valor. Y esa pérdida de valor medida en términos del costo, ¿sí? Entonces, bueno, tendríamos 60.000 más 190.000. Por lo tanto, la previsión sería de 250.000. Acá estamos yendo un poco rápido porque, bueno, naturalmente lo estamos repasando, no es que lo estamos viendo por primera vez, pero era importante para que refresquemos un poquito esto. Y la pérdida por mercadería defectuosa que registraríamos en este ejercicio es equivalente al costo. Entonces, una vez que se devuelven las mercaderías, que notamos son para descarte, utilizamos la previsión y cancelamos la cuenta de deudores por ventas por el valor de 250.000 cada cuenta, ¿sí? Lo importante acá de resaltar es que no se produjo la devolución todavía, que las devoluciones que ya se hayan producido relacionadas con ventas perfeccionadas en este ejercicio ya debieron haber sido contabilizadas, que si tal vez nos falta emitir alguna documentación de respaldo de la devolución sobre ventas, es decir, una nota de crédito en favor del cliente por mercaderías ya devueltas y que nos habíamos olvidado de registrar, por ejemplo, bien podríamos registrar digamos, devoluciones sobre ventas, acreditar el costo de mercaderías vendidas por los valores correspondientes y obviamente en lugar de crear una previsión anotaríamos que hay una devolución sobre ventas pendientes con documentación respaldatoria pendiente de emisión, ¿sí? Como una devolución sobre ventas por acreditar. Que va a ocupar digamos, sería o tendría el mismo tratamiento contable que la previsión, pero no estaríamos hablando de un hecho futuro incierto, sino que estaríamos hablando de un hecho cierto que ya ocurrió en el periodo y respecto del cual faltaba contabilizarlo nomás. Entonces, tal vez cuando haya nada más que un documento comercial por emitir, ¿sí? Que es una nota de crédito en favor del cliente por esta mercadería que devolvió, bueno, podríamos anotar devoluciones sobre ventas pendientes de acreditación como para poder trabajar mejor la cuenta corriente con el cliente. Y de lo contrario, nosotros habíamos visto que los tratamientos de la previsión podían ser, o la clasificación de la cuenta previsión para devoluciones sobre ventas podría caber tanto la de ser regularizadora de una cuenta patrimonial del activo como deudores por ventas, o bien formar parte o ser clasificada como una cuenta patrimonial del pasivo contingente y en particular como un anticipo de clientes. Si no, el cliente ya nos ha pagado en cuenta al contado y obviamente no forma parte de la cuenta corriente, deberíamos considerarlo un pasivo. Ahora, si se tratara de una devolución pendiente de acreditación, en donde solo está faltando la emisión de un documento de respaldo como una nota de crédito en favor de él,
ya no sería parte del pasivo contingente, sino del pasivo cierto. Y entonces alimentaría los anticipos de clientes como pasivo cierto, ¿sí? Ahora puede ser formar parte del pasivo contingente si es que esto está vinculado a un hecho futuro, que la devolución sobre las ventas se produzca luego de la fecha de cierre de ejercicio. ¿Me comprenden? Entonces, esta es como que avanzamos un pasito más respecto de lo que vimos la semana pasada en clase, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que las devoluciones sobre ventas se pudieron haber realizado en el ejercicio que estamos cerrando, pero respecto de la cual falte la emisión de la nota de crédito, con lo cual vamos a apuntarla como una devolución sobre ventas pendiente de acreditación, y esa cuenta puede regularizar tanto a deudores por ventas como ser parte del pasivo cierto, anticipos de clientes. Si no, si está vinculado a un hecho contingente, es decir, un hecho futuro e incierto, la cuenta previsión para devoluciones sobre ventas puede ser regularizadora de la cuenta patrimonial del activo, deudores por ventas, o bien puede ser o considerada o tratada o clasificada como una cuenta patrimonial del pasivo contingente, anticipos de clientes. Se puede llamar igual, tanto como pasivo cierto como pasivo contingente, ¿sí? A ver, Jessica nos dice, en el caso de que el cliente abone en efectivo el 50% y el otro 50% en cuenta corriente, ¿cómo sería? ¿Cómo se registraría esa devolución? Muy buena pregunta. En realidad, lo que estaría pasando acá es algo muy concreto. Tendríamos que ver si ese saldo pendiente, equivalente al 50% de la compra en cuenta corriente, como nos apunta Jessica, alcanza o no alcanza para compensar esto que estimamos nos vaya a devolver, en cuyo caso una porción regularizará el saldo pendiente de cobro que tenemos con este cliente, y el resto lo trataremos dentro del pasivo, ya sea del pasivo cierto, del pasivo contingente, si se tratara de una devolución de ventas ya concretada o una devolución que se espera concrete el cliente en los primeros pasos del ejercicio siguiente. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno. Sí, profe, gracias. Bueno, al contrario. Y después, bueno, la cuenta, por supuesto, de resultado negativo, pérdida por mercadería defectuosa, es una cuenta que muestra el costo de reposición, en verdad, en un modelo a valores corrientes, pero en principio lo vemos un poco desde el punto de vista de la contabilidad tradicional, pero en un modelo a valores corrientes debería registrarse por el costo de reposición de las mercaderías defectuosas, ¿sí? Para que también quede expresado en valores corrientes. Bueno, no sé por qué no avanza. Ahí está. Este es el otro tema vinculado con el asunto que nos ocupa y que son todas las contingencias vinculadas con las cuentas por cobrar, que es lo que fuimos un poco barriendo entre miércoles y jueves pasado. Bonificaciones sobre ventas. Es un tema muy interesante porque hay acuerdos comerciales entre el cliente y el proveedor. Nosotros, en el caso nuestro, ocuparíamos el rol de proveedores, en virtud de los cuales se puede ofrecer al cliente que si compra en un volumen importante de mercaderías, o contrata un volumen importante de servicios, se va a ser acreedor de una bonificación sobre todo lo que compró en determinado periodo comprendido por el acuerdo comercial. Y esa bonificación debería entonces, si nos sorprendiese el cierre de ejercicio en medio de la ejecución de ese convenio, que comprende un tiempo que probablemente no coincida
con con el ejercicio económico, ¿sí? Tal vez el ejercicio económico no coincide con el año calendario y se hace un acuerdo comercial por año calendario, ¿no? Imaginen una de las tantas posibilidades. Y entonces ahí, ¿qué pasa cuando nos sorprende el cierre de ejercicio y las bonificaciones sobre ventas todavía no se convirtieron en exigibles porque, bueno, el cliente todavía no alcanzó el volumen? Pero nosotros sabemos que todo lo que nos compró en el periodo, en el subperíodo de ese periodo comprendido por el acuerdo y que está dentro del ejercicio económico que estamos cerrando, va a permitir que en un futuro inmediato sí lo alcance y, bueno, se haga acreedora o acreedor ese cliente de una bonificación sobre todo lo que nos compró en el periodo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es un cuadrito un cuadrito en el que grafico de alguna manera esta situación, ¿no? Supónganse que el ejercicio comercial o el ejercicio económico coincidiera con el año calendario. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y nosotros tenemos un acuerdo comercial que se inicia el 1 de julio y termina el 30 de junio. Bueno, obviamente el acuerdo dice que si superara el valor de 100.000 pesos de venta, que nosotros el volumen lo podemos expresar en unidades físicas de mercadería, en unidades físicas en cuanto a los servicios prestados, o bien traducir ese volumen a un cierto monto en pesos, ¿sí? O en cierta unidad monetaria acordada. Entonces, en este caso, la venta mínima acordada para que se haga acreedor el cliente de una bonificación del 10% es 100.000 pesos. Fantástico. Ustedes saben que en el ejercicio que ustedes están cerrando, por el periodo comprendido por el acuerdo que inició el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre, todavía no nos compró 100.000 pesos, nos compró 35.000 pesos. Pero la proyección nos muestra por el comportamiento estacional del cliente o por digamos, la evolución en la gestión de su negocio social, nos hace prever que en el siguiente semestre sí va a comprar una cantidad tal que, sumada a la cantidad que ya nos compró, se va a hacer acreedor de esta bonificación. Recuerden que la diferencia entre bonificación y descuento es que la bonificación es por volumen y el descuento es por pronto pago. La bonificación tiene que ver con un volumen, con una cantidad de mercadería o de servicios, objeto de una compraventa entre ambos, y el descuento tiene que ver con lo financiero, con el pronto pago, ¿sí? Con una cuestión diferente, ¿no? Que no guarda una relación con la función de compras, sino con la función de financiación, en verdad. Entonces no es lo mismo bonificación que descuento, ¿sí? Por las dudas, para que no se confundan los términos. Y fíjense que estos 35.000 realmente sirvieron de base para que alcance la venta mínima, que si hubiésemos tomado en forma separada el semestre siguiente, tampoco se hubiese hecho acreedor, ¿no? Estos 90.000 que compró entre el 1 de enero del 21 y el 30 de junio del 21, evidentemente tampoco alcanzó, pero sumado a los 35.000 sí. Entonces nosotros tendríamos que considerar que a la fecha de la foto, ven ese árbol ahí tan lindo y el atardecer, bueno, ya cuando veíamos la foto y analizamos los hechos posteriores al cierre, advertíamos que por el comportamiento de este cliente es muy probable que alcance el monto mínimo acordado y que nosotros le vendamos por 100.000 pesos o más.
Entonces, esa bonificación del 10%, si la hiciésemos incidir en los resultados y en el patrimonio recién cuando alcanza el volumen acordado, incurriríamos en una injusticia de imputación del impacto que pueda tener ese acuerdo, porque en un ejercicio habremos de reconocer las ventas sin netearlas por ninguna bonificación, y en otro mostraríamos los ingresos por ventas netos de una bonificación que aplica no solo sobre las ventas perfeccionadas en el ejercicio que estamos cerrando, sino una porción de ellas están perfeccionadas en el ejercicio anterior. Entonces, realmente cometeríamos una suerte de injusticia, una suerte de injusticia en materia de imputación. Entonces, acá tenemos un ejemplo, que es el trabajo práctico 8, que se llama India Sociedad Anónima, en donde nos trae una situación en donde podemos ver cómo es que se aplica este tipo de circunstancias. India dice que cierra ejercicio el 30 de noviembre del año 1 y tiene la siguiente política de bonificaciones. A los clientes que compran mercadería por una suma superior a las 5.000 unidades monetarias por trimestre, 5.000 unidades monetarias por trimestre calendario, les otorga una bonificación del 20% sobre el excedente de ese importe, es decir, sobre el excedente de 5.000. Si con las compras realizadas se accedió a la bonificación, la empresa emite la nota de crédito correspondiente. Bueno, aquí tienen que las ventas de diciembre del año 1 consignadas en el cuadro constituyen hechos posteriores al cierre del ejercicio. Entonces, aquí tienen que el ejercicio cierra el 30 de noviembre y en el trimestre que corresponde al acuerdo comercial que comprende la última parte del ejercicio que estamos cerrando y un mes del ejercicio siguiente, se produjeron esas ventas. Bueno, dice que todas las ventas fueron realizadas en cuenta corriente, sin interés, y que al cierre ninguna de ellas fue cancelada. ¿Para qué es esto? Para que veamos que en algún momento, si es que tenemos que registrar algún tipo de previsión para bonificaciones sobre ventas, tengamos saldo en cuenta corriente, ¿sí? Bueno, indique en qué casos corresponde emitir notas de crédito y contabilícelas al cierre, y en qué casos corresponde registrar al cierre la previsión para bonificaciones sobre ventas. Fíjense que el acuerdo es que por trimestre calendario supere los 5.000 unidades monetarias, haciéndose acreedor de una bonificación del 20% sobre el excedente de 5.000 unidades monetarias. Cierra ejercicio el 30 de noviembre y el trimestre que comprende la fecha de cierre es octubre, noviembre y diciembre de ese año. A ver, este caso nos muestra que con respecto al cliente doble X, corresponde efectivamente emitir y registrar una nota de crédito. A noviembre del año 1, fíjense que en octubre él no compró nada, este cliente, y en noviembre compró por 8.000 unidades monetarias. Entonces quiere decir que sobre el excedente de 5.000, que es 3.000, debemos aplicar una bonificación del 20%, que 20% de 3.000 daría 600. Así las cosas, nosotros deberíamos registrar una regularizadora, con una regularizadora de ingresos por ventas, la bonificación sobre las ventas. Esta cuenta bonificaciones sobre ventas es una cuenta regularizadora de ingresos por ventas, por 600 pesos. Y aquí, como ya se trata de una bonificación
perfeccionada, ¿sí? Solamente faltaba emitir la nota de crédito, emitimos la nota de crédito conforme nos advierte el planteo del caso, no es que queda pendiente, sino que la emitimos, y entonces acreditamos deudores por ventas por 600 porque tenemos saldo en cuenta corriente con este mismo cliente X. Ahora, si analizamos el caso del cliente I, es un poco diferente. Nosotros en noviembre tenemos una compra que nos hizo este cliente en cuenta corriente de 4.000 pesos. Pero en diciembre nos compró por 3.000 más. Entonces, un hecho posterior al cierre, como son las ventas que le hicimos al cliente I en diciembre, ya notamos que se hizo acreedor este cliente de la bonificación del 20% sobre el excedente de 5.000. Pero fíjense que, de vuelta, ¿cuánto incidió la compra que nos hizo en noviembre para que con la compra que nos hizo en diciembre ya pueda hacerse acreedor de la bonificación? Entonces, imaginen que si en diciembre, con una venta que le hicimos de 3.000, nosotros tendríamos que registrar la bonificación total por la diferencia entre los 7.000 que suman y los 5.000 que representan el monto mínimo que no le otorga derecho a bonificación, y esos 2.000 le aplicamos la alícuota de bonificación que es el 20% y registramos esos 400 en el ejercicio que comenzó en diciembre del año 1, estaríamos claramente siendo injustos con el ejercicio 1, ¿no? El que comenzó en diciembre del año 1, el ejercicio X1, X2. ¿Por qué? Porque en realidad esos 400 fueron, digamos, y se convirtieron en exigibles para el cliente I, sí, solo si consideramos lo que ese cliente nos compró en cuenta corriente en noviembre, ¿sí? Entonces, bueno, consideramos que en el ejercicio en el que imputamos la venta de 4.000, deberíamos tomar el impacto proporcional de la bonificación sobre las ventas que se perfeccionaron en ese periodo, que si bien están por debajo del monto mínimo, esas ventas sumadas a las que le hicimos en un momento posterior permitieron que cumpla con ese acuerdo comercial. ¿Cómo hacemos para proporcionarlas? Una reglita de 3 simple. Nosotros decimos que ahora nos compró por 4.000 pesos, ¿cierto? En noviembre del año 1, nos compró por 4.000 pesos, que por 7.000 pesos de ventas se hizo acreedor de 400 pesos de bonificación. Entonces decimos, bueno, si con 7.000 se hizo acreedor de 400 pesos de bonificación, con 4.000, ¿cuál es la proporción? Y hacemos 4.000 dividido 7.000 por 400, y ahí nos da 228,57, es decir, la porción de los 400 que corresponde a la bonificación, tal cual el acuerdo comercial superior a 5.000, que corresponde a la proporción que ya vendimos en este ejercicio que estamos cerrando. Esos 228,57 van a regularizar el ingreso por ventas, es decir, que bonificaciones sobre ventas va a ser una cuenta regularizadora de ingresos por ventas, y va a alimentar la previsión para bonificaciones sobre ventas. ¿Por qué? Porque así cuando se genera la bonificación de 400, efectivamente tenemos una incidencia sobre el ejercicio siguiente de 171,43, que regulariza las ventas de 3.000 del ejercicio siguiente,
y utilizando la previsión le acreditamos, sí, a través de la emisión de una nota de crédito, le acreditamos en cuenta corriente los 400 pesos de bonificación total, ¿no es cierto? Y de esta forma evitamos que en el ejercicio X1, X2 incida la bonificación que corresponde al acuerdo comercial de 400, sino que en ese ejercicio va a incidir sobre los ingresos solo 171,43, ¿sí? Y gracias a que calculamos y registramos la previsión para bonificaciones sobre ventas en este ejercicio que estamos cerrando, realmente vamos a tener una regularizadora por 228,57. Este sería, en Profesor, definitiva... ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto, Gisela. Porque por ahí es muy obvio, pero no lo puedo ver con claridad. A ver. Si yo estoy cerrando el ejercicio en el mes 11 y solamente en ese mes, o sea, yo cierro el ejercicio y tengo 4.000 pesos de ventas en ese mes. Pero bueno, yo llevo un control de que es trimestral esa bonificación, así que voy a tener en cuenta el mes siguiente también, y bueno, y después tengo 3.000 pesos más. Bien. Bueno, yo genero una previsión, ¿en qué momento? Porque no podría generar nunca la previsión en noviembre. Sí, ¿Cómo voy a hacer? la previsión la calculo en noviembre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que el periodo del acuerdo comercial comprende 2 meses de este año que estamos cerrando, de este ejercicio que estamos cerrando, y 1 mes del ejercicio siguiente. Ese mes lo podemos estimar en cuanto a qué comportamiento va a tener el cliente. Tal vez podemos tener el tiempo suficiente dentro del periodo de hechos posteriores al cierre como para ratificar a través de los hechos posteriores al cierre que esto se dio de esta manera. Supongamos que nosotros estamos muy apurados para emitir los estados contables y el día 15 de diciembre los emitimos. Y tal vez este cliente en diciembre todavía no nos compró porque estaba esperando que Papá Noel le lleve 3.000 pesos para poder, para poder comprarnos y cumplir con el acuerdo. Bueno, ¿y él cuándo nos vino a comprar? El 28 de diciembre, esperando que ese día nos sorprenda nuestra inocencia y le hagamos el 25% de bonificación. En fin, muchos hechos coincidentes, ¿no? Pero bueno, lo que nos pregunta Gisela, ¿podemos contabilizar al 30 de noviembre la previsión si todavía el acuerdo no se cumplió y estamos ahí expectantes? Y sí, ese es el tema de las contingencias. Nosotros tenemos que analizar el grado de probabilidad de ocurrencia de alcanzar ese acuerdo y que entonces nuestro cliente se haga acreedor de la bonificación. Si de Igualmente, perdón que lo interrumpa. No, por favor. Mi pregunta pasaba más por esto de que la contingencia también tiene que tener un valor económico, digamos, ¿no? Puede ser, tiene que ser cuantificada. Entonces, y además al no saber yo, alta. claro, sí. O sea que yo voy a estimar esos 3.000 pesos. Sí. No voy a tener la certeza todavía. Bueno, puede que la tenga en función de los hechos posteriores al cierre, como pueda que no. Porque imaginen el caso que nosotros haya transcurrido 1 mes y el acuerdo comprenda 6 meses. Haya transcurrido 1 mes de ventas, donde yo le vendí algo, efectivamente, pero todavía estamos bien lejos de alcanzar el mínimo acordado. Bueno, tal vez yo digo, bueno, ahora me compro poquito, pero cuando en el ejercicio siguiente me va a comprar lo suficiente como para que ese acuerdo se cumpla, porque el acuerdo precisamente un tironeo de acuerdo a intereses contrapuestos, nosotros pujamos porque nos compren un volumen mayor y el cliente ¿qué hizo? Y pujó por hacerse acreedor de la bonificación por un volumen menor. De esa puja entre cliente y proveedor
surgió un acuerdo, un mínimo convenido, medido en volumen, en unidades o en pesos, o en unidades monetarias. Bueno, nosotros imaginemos que pasó un solo mes y faltan 5. Obviamente, los hechos posteriores al cierre tal vez nos puedan ratificar que cumplió con el acuerdo porque apenas comenzado el nuevo ejercicio compró un montón, o tal vez no nos compró nada, pero sin embargo tenemos la semiplena prueba que cuando arranque su nuevo proceso productivo o si consideráramos que tiene cierta estacionalidad la actividad del cliente, en fin, él claramente ese acuerdo lo va a cumplir. Bueno, nosotros analizamos la probabilidad de ocurrencia, lo notamos mayor al 50%, notamos que es cuantificable el impacto del acuerdo comercial de bonificación, lo tenemos que registrar. Y usamos la previsión porque justamente está vinculado con un hecho futuro, incierto, altamente probable y con impacto patrimonial cuantificable. Bárbaro, listo. Bueno, genial. Gracias, Gisela, por la pregunta. Acá tenemos algo en el chat. No sé si lo entendí muy bien, pero esa previsión es una suposición de que el cliente obtendrá esa bonificación. A ver, es una suposición de que el cliente obtendrá esa bonificación. Kevin, es cierto, nosotros estamos teniendo que reunir en nuestro papel de trabajo antecedentes suficientes como para que el análisis de probabilidad de ocurrencia tenga una base cierta, ¿no? Nosotros nunca podemos registrar algo por registrar, deberíamos tener elementos que nos respaldan, ¿cierto? Entonces, puede que sea el comportamiento del cliente histórico, puede que sean los hechos posteriores al cierre, que ya está, nos ratifican qué es lo que pasó. En fin, tendríamos que tener evidencias, no es una suposición en el aire, a eso me refiero, ¿no? No quiero que quede como que, bueno, supongamos que, sin más, nosotros cualquier suposición la tenemos que darle como una base cierta. Y bueno, y de esa manera registrar. Pero efectivamente, como Kevin nos propone o de alguna manera nos alerta, es que nosotros tendríamos que de algún modo estar con un grado de probabilidad de ocurrencia alta, seguros de ella y, bueno, siendo cuantificable el impacto de este acuerdo. Y lo tenemos que proporcionar, porque claramente, gracias a ti, Kevin, lo tenemos que proporcionar porque obviamente no sería justo que los 400 pesos recaigan sobre el ejercicio siguiente, ni que recaigan sobre este. Imaginen que yo digo, el acuerdo lo celebré mayoritariamente, transcurrió el periodo en este ejercicio, 2 de los 3 meses. Ya está, que impacte sobre este ejercicio. Estaría mal, porque en realidad los 4.000 de este ejercicio empujaron, como hablando en criollo, para que todo esto se cumpla, pero bueno, la parte proporcional es 228,57. Entonces, bueno, y ustedes dicen, ¿y si en diciembre no se hubiera comprado nada, no se hubiera hecho acreedor de ninguna bonificación? Entonces yo no tenía nada que registrar ahora. ¿De acuerdo? ¿Alguien quería preguntar algo? No. Bueno. Vamos Gabriel, Sí, María. y por ahí podríamos aclarar un poco tal vez que, bueno, nosotros cuando trabajamos sobre casos prácticos, ¿se me escucha bien? Estoy medio lejos de la compu. Por ahí cuando trabajamos con casos prácticos, nosotros le vamos dando los indicios pero en realidad es un resumen de lo que en la realidad habría una práctica comercial, habría estadísticas de cuánto compra cada cliente, habría comportamientos comerciales que me pueden llevar
a concluir que sí va a comprar o que no va a comprar. Todo esto que comentaba un poco Gabriel, son prácticas comerciales, que nosotros acá obviamente estamos ante un práctico en donde ustedes tienen 4 o 5 datos nada más, pero piensen en una práctica comercial real y por ahí se van a poder imaginar todas estas situaciones, de qué es lo que se tiene que evaluar al momento de hacer la registración contable. Y tengan en cuenta también que nosotros cuando estamos trabajando sobre datos al cierre para registrar, ya transcurrió el cierre en el periodo cronológico, digamos. Yo no estoy el día 31 registrando. Yo estoy un mes después a veces un poco más, que son las tareas del cierre del ejercicio, el tiempo que conlleva hasta la preparación del balance, con lo cual tengo datos posteriores al cierre que me van a poder certificar que lo que yo estoy estimando retroactivamente al 31/12, que es la fotografía patrimonial, después tengo indicios de que se comprueba que sí, realmente es así. En este caso, como era un trimestral y el trimestre transcurre mientras estoy haciendo los papeles de trabajo del balance, lo voy a poder corroborar o mejorar la estimación. Si fuese un periodo de bonificación más prolongado, en donde no me alcanza el periodo de los hechos posteriores al cierre, bueno, ahí tendré que hacer una estimación un poco más prudente por ahí respecto de los montos para evitar una estimación en exceso que me lleve los números, digamos, demasiado o para arriba o para abajo y tratando de aplicar un criterio un poco más prudencial. Pero en este caso, como era trimestral y el primer mes ya supuestamente transcurrió, podemos certificar que realmente ocurrió ese hecho. Exacto. Sí, sí. No solamente podemos estimar cuánto me va a comprar, sino en qué momento, ¿no? En función de ese comportamiento habitual del cliente, como les decía María del Carmen. ¿Sí? Bueno, gracias María por la aclaración. El siguiente es un caso también muy sencillo, donde tenemos que Águila es el principal cliente de la empresa, que hay un convenio con esta empresa por el cual se establece un descuento comercial del 20% sobre el precio de venta de las mercaderías, en el caso que nos compre más de 200.000 unidades monetarias en el año calendario. Fíjense que aquí habla de descuento comercial, y entonces no es lo mismo que el descuento por pronto pago. Cuando le dice descuento comercial, está hablando de un descuento que tiene que ver con el volumen, no por el pronto pago. Desde el 1/1 del año 1 hasta el cierre de ejercicio, las ventas efectuadas ascendían a 90.000 unidades monetarias, de las cuales nos aclara 70.000 ya fueron cobradas, más allá de haber comprado en cuenta corriente a nuestro cliente. 70.000 de las 90.000 unidades monetarias que nos compró ya las pagó. Y se prevé que nuestro cliente va a adquirir en el tiempo que resta para finalizar el año calendario, ¿sí? En el tiempo que resta para finalizar el año calendario, que justamente es el periodo que comprende el acuerdo comercial, más o menos 195.000 unidades monetarias. Por supuesto, adicionales, ¿no? Egipto, que somos nosotros, cierra ejercicio el 31 de mayo y el saldo de Águila en deudores por ventas es de 20.000 unidades monetarias, lo cual es razonable porque nos había comprado por 90.000 y 70.000 ya pagó. Entonces lo que nos piden es que efectuemos todas las registraciones que consideremos necesarias a los efectos de reflejar correctamente el rubro créditos al 31 de mayo del año 1, que es la fecha de cierre del ejercicio económico de la empresa. Fíjense que el acuerdo comercial comprende el año calendario y el ejercicio económico cierra el 31 de mayo de cada año, ¿no? Entonces, bueno, aquí tendríamos que ver qué es lo que debemos hacer. Y es muy sencillo. En este caso, al 31 de mayo, lo que vamos a hacer es considerar el 20% sobre los 18.000. ¿Por qué?
porque aquí no había un mínimo establecido. Fíjense en el enunciado, es el 20% sobre el precio de venta de las mercaderías, en el caso que nos compre más de 200.000 unidades monetarias, pero de ninguna manera nos decía que había un piso, ¿sí? Entonces no tendríamos que proporcionarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, era bastante fácil todo esto. 90.000, nosotros ya estimamos que nos va a comprar por un monto que exceda lo acordado, y en consecuencia se va a ser acreedor de una bonificación del 20% sobre todo lo que nos compre en el año calendario. Lo que nos compró en la porción del año calendario correspondiente al ejercicio que cerramos el 31 de mayo es 90.000, le aplicamos la tasa de bonificación que es el 20% y llegamos a regularizar los ingresos por ventas con bonificaciones sobre ventas por 18.000 y tenemos una regularizadora de cuentas por cobrar de 18.000. No, está con los precios, pero se puede editar, se puede sacar. A ver. ¿Alguien que está queriendo comentar algo, no? Bueno. Muy bien. Ahora, les decía, al 31 de mayo, como lo ven en esta imagen, nos quedaría expuesto el crédito por ventas, ¿no? Con deudores por ventas por 20.000, regularizado por previsión para bonificaciones sobre ventas por 18.000. Un neto de 2.000. Esto está bien, y sí, porque justamente el saldo pendiente en cuenta corriente a la fecha de cierre alcanza a cubrir el total de la previsión para bonificaciones sobre ventas. Si esto no hubiese ocurrido, la previsión para bonificaciones sobre ventas debería ser considerado o haber sido considerado un pasivo contingente y mostrado como una cuenta patrimonial del pasivo contingente, ¿sí? Esta previsión para bonificaciones sobre ventas. Supongamos que ya el cliente o nos había pagado o había comprado de contado, ¿no? Ahora, si finalmente no lograra llegar a ese volumen de compra por causas imputables al ejercicio siguiente, es decir, y esta es una variante que ya la trabajamos para las devoluciones, en donde nosotros la previsión la habíamos registrado bien, nuestras estimaciones eran correctas, fuimos diligentes a la hora de reunir todos los elementos de juicio válidos y suficientes como para poder hacer esta estimación y registrarla en consecuencia, pero por causas imputables al ejercicio siguiente, supónganse, hacemos el acuerdo comercial y luego se incendia la fábrica del cliente o entra en un proceso de cesación de pagos y una convocatoria a concurso preventivo para hacer un acuerdo con sus clientes y sus financiadores y bueno, resolver esa situación tan acuciante. La verdad es que, bueno, no nos compró el volumen esperado, pero a la fecha de la foto todo indicaba que estaba bien, que estimemos que iba a ser procedente esta bonificación. Si ese era el asunto, si el cuadro es una buena descripción de lo que pasaba, el recupero de la previsión no debería llevar un cargo a ajuste de resultados de ejercicios anteriores, sino a resultados del periodo. Entonces, saldamos la previsión y recuperamos la bonificación sobre ventas, pero con cargo a resultados positivos del ejercicio. Si no, registraríamos un área, solo si esos 18.000 representaran un valor significativo, un monto material dentro de lo que son los estados contables de Egipto Sociedad Anónima, ¿sí? Entonces, recuerden todo esto que les contaba del azar, de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores.
Los ajustes, de acuerdo a nuestras normas contables profesionales, se pueden dar por la detección de un error o la aplicación retroactiva de alguna norma contable profesional, de una nueva política contable, en la medida que ese impacto sea material, sea significativo, cambie la decisión de los decididores que se valen de esta información contable, y esa sería la única circunstancia que ameritaría registrar un ajuste de resultados de ejercicio anterior en un área, ¿sí? Solamente entonces, si estoy corrigiendo un error significativo o estoy aplicando hacia atrás una nueva norma contable o una nueva política contable. Y esa diferencia resulta significativa, ¿sí? Ahora, bueno, si finalmente esta bonificación no resultara procedente por causas ajenas a las fechas de cierre y a la foto que estamos sacando, y nosotros la veíamos bien a nuestro cliente en cuenta corriente, lo veíamos pujante, y luego, bueno, le pasó algo que hizo que no nos pudiera comprar más, o cambió repentinamente su política de producción, su política de comercialización, cambió de ramo, en fin, hizo un cambio drástico en su gestión comercial. Bueno, estaría bien que lo recuperemos con cargo a resultados del ejercicio en curso. Fíjense que en el enunciado dice, efectúe todas las registraciones que consideran necesarias o los efectos de reflejar contablemente el rubro créditos al 31 de mayo, que es la fecha de cierre. Eso lo logramos con esta registración, logramos esta exposición. Esto otro es un supuesto que no corresponde al enunciado, que es un supuesto para dar pie a esta aclaración que les hago. Y esta imputación a recupero de bonificaciones sobre ventas sin llevar la palabrita mágica área, es justamente para dar pie a esta aclaración que es muy importante, ¿sí? Área, como les digo siempre, es una cuenta muy fácil de usar, y es muy fácil que nos hagamos los justicieros en términos de variaciones patrimoniales de cada ejercicio, pero es muy grave cambiar la cuantía del resultado del periodo ya determinado, cerrado y demás, sobre los que se han tomado decisiones, sobre los que se han distribuido resultados, sobre los que se han asignado honorarios, sobre los que se han tal vez capitalizado los entes. Entonces, venir a cambiar la cuantía del resultado resulta realmente grave. Entonces, solo admitimos cambiar el resultado del periodo anterior si es que advertimos que se cometió un error muy significativo, si advertimos que una nueva norma contable tiene efecto retroactivo y no lo habíamos registrado así, o cambiamos una política contable que tenga un impacto retroactivo. Por ejemplo, cambiamos el método de registración del costo de las mercaderías, de webs a PEPs, ¿no? En lugar del último entrado, primero salido, primero entrado, primero salido, y resulta que eso genera que las existencias finales del ejercicio anterior, bueno, hubiesen sido otras, y que esa variación resultara significativa, o cambiamos con efecto retroactivo el método de depreciación de un bien de uso, y decimos, ay, bueno, entonces tendríamos que cambiar el saldo inicial, y bueno, el saldo inicial es el saldo final, y el saldo final resulta que impactaba en el costo de lo vendido y en el costo de las mercaderías en existencia, porque era una máquina que se utilizaba para producir justamente las mercaderías de reventa, y esa diferencia resultara significativa. No voy a cambiar el método de determinación del costo
simplemente por una cuestión filosófica, lo voy a cambiar normalmente cuando genero un impacto material. Bueno, en esos casos ameritaría registrar un área, pero solo si se diese una situación de materialidad en el impacto de estas modificaciones en términos retroactivos, ¿no? Dice Ana, entonces el recupero solo incidirá en el ejercicio siguiente como un resultado positivo. Efectivamente, el anterior queda como lo habíamos expuesto porque se evidencia que no hubo error. Exactamente, Ana, esa sería la definición perfecta. Efectivamente, el recupero en el ejercicio siguiente a el que comenzó el 1 de junio, resulta ser un resultado del ejercicio X1, X2. Y el que habíamos hecho incidir, estos 18.000 que habíamos hecho incidir, restando, ¿no? Esta bonificación sobre ventas, restando sobre los ingresos por ventas del periodo, que eran 90.000, quedó perfectamente expuesto porque lo habíamos determinado bien. Esa es exactamente la incidencia. Gracias, profe, ahí lo entendí. Al contrario, Ana, a ti por la pregunta y la afirmación muy correcta. Aquí entonces, de vuelta, repasamos, pero ahora con la cuenta bonificaciones sobre ventas, cómo clasificarla. Bonificaciones sobre ventas, regularizadora de ingresos por ventas, bonificaciones devengadas pendientes de acreditación, que también podrían ser las devoluciones pendientes de acreditación, para el caso de las devoluciones, ¿sí?, que vimos hoy. Vamos a tomarla como regularizadora de deudores por ventas, en el caso que haya saldo pendiente en cuenta corriente, o patrimonial, ya en este caso el pasivo cierto, anticipo de clientes, ¿sí? Y después está la previsión para bonificaciones sobre ventas, que va a ser regularizadora de deudores por ventas o patrimonial del pasivo contingente, ¿sí? Igual que ya lo habíamos tratado hoy. No sé si tienen alguna duda. Esto es en general lo que les quería mostrar en relación a las contingencias vinculadas con las cuentas por cobrar, por devoluciones sobre ventas o bonificaciones sobre ventas. ¿Algo quieren preguntar? El PowerPoint está en el aula. No, todavía no lo subí. Ahora en un ratito lo haré. En un ratito lo subo al aula. Recupero de bonificaciones sobre ventas, ¿qué cuenta es? Muy bien, recupero de bonificaciones sobre ventas es una cuenta de resultado positivo, porque bonificaciones sobre ventas sería una cuenta regularizadora de ingresos por ventas. En cambio, recupero de bonificaciones sobre ventas va a sumar a los resultados del periodo, justamente porque se trató en el ejercicio siguiente de una regularizadora de ventas que estuvo bien considerado en aquel entonces, de acuerdo a los elementos de juicio reunidos a la fecha de la foto, pero que por circunstancias ajenas a ese ejercicio, sino propias de este periodo que está en curso, obviamente sabemos que no se va a ser acreedor de la bonificación. Como estamos dentro del periodo, probablemente ese recupero de bonificaciones sobre ventas lo hagamos cuando termine el año calendario X1, porque lo que pasó entre el 1 de junio y el 31 de diciembre no alcanzó a superar el mínimo acordado, ¿sí? Esos 90.000 que vendimos hasta el 31 de mayo, supónganse que quedó en 90.000 y no nos compró más
este cliente. Tal vez por decisión de los accionistas cambió de tipo de producto, cambió de proveedor, en fin, pudieron haber ocurrido muchas cosas, pero lo lógico sería que al 31 de diciembre de este año, cuando ya sepamos que no nos compró nada y que nos había comprado 90.000 entre enero y mayo de este año calendario, bueno, por causas imputables a este ejercicio debemos recuperar esa previsión para bonificaciones sobre ventas. Y lo hacemos con cargo a resultados del ejercicio. Entonces Ana de vuelta nos aporta. La previsión va a ser regularizadora del activo si tenemos saldo en cuenta corriente con el cliente, pero si pagó en efectivo o ya saldó la deuda sería una cuenta del pasivo. Exactamente, Ana. Del pasivo, cierto, si es que ya se hizo acreedor de la bonificación, supongamos utilizando la cuenta bonificaciones devengadas pendientes de acreditación, o del pasivo contingente, si es que todavía está sujeto a una situación futura que haga que la bonificación sea procedente. En ese caso, nos aporta Ana, solo se modifica la naturaleza de las cuentas, pero el tratamiento es igual en ambos casos. Excelente, Ana, exactamente. La cuenta es la misma, la clasificación es distinta. Exactamente, muy bien, Ana. También nos sumamos al cuadro de honor, porque realmente son muy buenos los aportes. Gracias, profe. Bien, bueno, al contrario. Muy buen aporte, Ana. Muy bien expresado, además, así que felicitaciones. Bueno, ¿alguna consultita más? ¿No? Nada. Muy bien. Entonces, si no tienen más consultas, voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a preguntar si sobre todos los otros temas que habíamos hablado tienen alguna consulta, en cuyo caso, si no, seguiríamos con otra cuestión. Nada. Bueno, por ahora no, dice Ana. A ver, ¿nadie más dice nada? No, bueno. El otro día bastantes dudas de la AFP. A ver, no me doy cuenta qué es. Ah, de la actividad de formación práctica, correcto. Sí, bueno, hablemos un poco sobre ella. Les cuento por qué lo postergamos una semana. Hubo situaciones de todo tipo, algunas médicas que casualmente a 3 o 4 de ustedes les ha ocurrido cosas, y fundamentalmente porque también había problemas con el funcionamiento de la página, porque si no, lo hubiésemos dejado tal cual y solo extendíamos para esas 3 o 4 personas con problemas médicos. Pero la verdad es que la página viene funcionando con algunos problemas y bueno, pensamos que lo más justo sería que ustedes tengan un poco más de tiempo. Saben que probablemente mañana pongamos la actividad de formación práctica de inversiones temporarias también, para que ustedes la vayan trabajando. Y bueno, cuéntenme a ver qué problemas se han planteado con la actividad de formación práctica de modelos. Activen el micrófono y lo vamos viendo.
Yo, bueno, leí el mensaje que se extendía el plazo hoy a la mañana, así que ya lo había mandado. Bueno, Pero bueno, más allá, mi duda, con la duda que yo me quedé, pero bueno, decidí sobre esa situación, digamos, es que yo no hice asientos, para mí no había que registrar, o sea, para mí la consigna no pedía registrar, no era que no había registraciones, sino que no pedía eso. Así que nada, no sé si me equivoqué, pero bueno, como lo creía así, directamente no lo hice. Podría haberlo hecho por sí, pero preferí hacerlo como me parecía que decía la consigna. excelente el aporte de Gisela, como siempre. ¿Por qué? Porque el enunciado es un poco lo que un cliente nos puede pedir. Entonces, haga esto, contadora, haga esto, contador. Yo no sé de su arte. Y la verdad es que difícilmente nos digan qué hacer. Solo nos dicen qué necesita que realicemos. Complete como corresponde el cuadro que en moneda homogénea de cierre del ejercicio anterior nos habían dado. Yo lo necesito a este año. Haga lo que tenga que hacer, era básicamente la premisa, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, sí debíamos registrar, porque si no, no tendríamos los papeles de trabajo y los medios o las herramientas idóneas para que los saldos nos queden como íbamos a exponerlo en el cuadro al cierre. Entonces, debíamos hacer las cuentas, debíamos registrar, debíamos mayorizar y debíamos exponer. Entonces, ese es un poco el desafío de una actividad de formación práctica, donde no está todo dicho, en donde no están todos los datos, donde uno tiene que salir a buscarlos, ¿sí? Y uno tiene que salir a leer las cosas. El otro día un estudiante me dijo algo muy cierto, que es Joaquín, creo, fue que, bueno, había algún dato que surgía de la escritura que no fue tomado en cuenta a la hora de la registración. Y yo digo, bueno, muy bien, Joaquín, es claramente algo que había que señalar, porque se trataba de un costo de compra que no era, reembolsable o que de algún modo lo podía recuperar. En consecuencia, debió haber formado parte del saldo de reconocimiento inicial. Así que muy bien por él también, ¿no? Pero eso no lo decía en ningún lado. Verifique si está bien dado de alta, ¿no? Bien, Aileen dice, yo lo aclaré en la hoja de trabajo. Bien, Juan pregunta, tuve dudas con respecto a algunos datos de la escritura, por ejemplo, la evaluación fiscal, el impuesto a la transferencia. Bueno, lo mismo que nos planteaba Joaquín en su momento. El impuesto a la transferencia inmueble es un impuesto no recuperable y que se integra de alguna manera al costo si y solo si lo paga el que incorpora el bien. El asunto es que ese impuesto a la transferencia inmueble lo paga el que vende. Y nosotros no estamos registrando la incorporación del bien en el patrimonio del que vende. ¿Me comprenden? Pero me parece genial que como ustedes lo leyeron, lo planteen. El impuesto a la transferencia inmueble es un impuesto que paga el que vende. Y nosotros estamos registrando el alta en los libros del que compra. Entonces, el ITI, famoso, el impuesto a transferencia inmueble, no es un impuesto que sea o represente un costo necesario para el que compra, excepto que el que compra diga, yo le pago el ITI. Ah, entonces forma parte del precio, básicamente, ¿no? Es como que le pagaba lo que decía que le pagaba más el impuesto a transferencia inmueble, pero eso no era el caso acá, ¿no? Pero está muy bien porque ustedes lo que leyeron es justamente que el escribano interviniente retenía un importe, que no me acuerdo si eran 750, con ese fin. Fíjense que el impuesto a la transferencia inmueble es el 1,5% del valor de transferencia de la propiedad.
bueno, es un impuesto que todavía hoy existe para todos los bienes que se hayan incorporado al patrimonio del vendedor antes del 1 de enero del 2018, porque si hubiese sido una propiedad incorporada al patrimonio en un momento posterior al 1 de enero del 2018, ese impuesto no corresponde, corresponde otro, pero no importa. Y por otro lado, nos dice Juan, ¿y la evaluación fiscal? La evaluación fiscal tiene por fin dar cuenta, digamos, de cuál es la medida del valor del bien que para el fisco tiene. Y eso es algo que tiene una importancia que, digamos, les diría casi inexistente con respecto a nuestro propósito de dar de alta el bien, ¿sí? Es una información que tiene un fin específico y que es impositivo en todo caso, ¿sí? Desde el punto de vista de las prácticas, digamos, y de las normas impositivas, ningún bien debería comercializarse por debajo del valor fiscal, o al menos no deberían tributarse los impuestos relacionados con el valor de venta por un valor inferior al valor fiscal. Pero en fin, esto es algo que no viene a cuenta, en todo caso, a la hora de dar de alta este bien, ¿de acuerdo? Pero está muy bien que lo señalen, porque quiere decir que leyeron completa la escritura, que apuntaron los datos que podrían llegar a ser importantes para fijar el valor de reconocimiento inicial, pero que sin embargo, bueno, pueden, y de hecho están en segundo año y desconocen el esquema impositivo, que lo van a estudiar más adelante en la carrera, y bueno, está bien que se les haya planteado esta duda. Así que les aclaro a todos que bueno, ese no es un concepto que deban activar como un costo necesario. Profe, Sí, Aileen. yo tuve una duda que no sé si es medio pava, pero me confundió bastante. Porque yo tengo, por lo que yo entendí, el modelo era valores históricos ajustados porque no nos daba ningún valor corriente. Y en Sí. el caso que haya que buscarlo, era muy rebuscado porque no sabemos las condiciones del auto, el kilometraje y todas esas cosas. Entonces ese modelo tomé yo. Pero a la hora de calcular el RECPAM, a mí me confundía porque, a ver si me explico. Yo tengo entendido que debía calcularlo sobre el valor actualizado de 2020, comparándolo con el valor actualizado de 2021. Sí. Y bueno, traté de dejarlo lo más claro posible, pero no sé si está bien lo que yo entendí. Y después para calcular esa diferencia usé el coeficiente punta a punta. ¿Y cuál Además es ese del valor de coeficiente? origen, el de cierre de 2020, no, perdón, del cierre de 2021 sobre cierre de 2020. A ver, bueno, ¿y cuánto da? Que era 1,5 si no me equivoco el coeficiente, y me daba una diferencia de más o menos 1 millón. Entonces el valor del inmueble me quedaba en 3 millones. Porque si yo lo calculaba desde el valor de origen, que eran los 50.000, me iba a dar esos 3 millones, pero si yo lo sumaba todo eran como 4. No sé si me estoy explicando bien. Claro, a ver, el coeficiente corrector, ¿cuánto dio el coeficiente corrector punta a punta de Me cada dio, tipo de bien? ahí le digo. Coeficiente corrector punta a punta, a mí me dio 1,5 y otros decimales. Después el coeficiente corrector, que era el otro, en el de 1998 me dio 65. Bien. ¿Y el de rodados? Ahí lo estoy abriendo el archivo. 65.244.
Eh, El de sí, rodado. 65.243.60. Le Está puse bien. los 5. Sí, Y después el de los rodados me dio 3,78608. perfecto. Y el punta a punta me dio 1,52471. Ajá. Bueno, ¿y cuál es el neto resultante de lo que sería el inmueble? Ahí le digo. El inmueble me dio, el neto resultante me dio 1.357.066,975. Y a ver, y la depreciación ¿Quiere que del... le comparta pantalla, profe? Sí, por favor, a ver, vamos a hacer que se pueda. Ahí está. Ya está habilitado la opción de compartir pantalla y link. Bueno, ahí está. Bueno, acá está la hoja de trabajo donde hice los coeficientes. Ah, Acá el sí. punta a punta. Y acá aclaré eso que le decía de los 750. Ah, sí, eso no. Bueno, y acá está todos los cálculos que hice sobre inmuebles. Y acá es donde yo le explicaba cuál es la duda. Porque si yo hago 50.000 como usted hizo acá, me da este número. Y si yo lo hago sobre, 2.099.000. Sí. claro, si yo lo hago con el coeficiente de este año me da este número, pero yo no, si calculo la diferencia me da un número re grande. Entonces, para hacer eso, yo acá a este número le Pero está apliqué el bien coeficiente. está bien el valor de 3.262.000 de actualización de valor de origen. Claro, y yo lo que pasa es que yo con unos compañeros tenían la duda, porque si yo hacía los 50.000, que es el valor de origen, le sacaba la diferencia, me da un número re grande. Entonces yo tenía entendido Sí, que de es acá, un número grande. que esta era la diferencia que yo debía imputar, que acá lo aclaré, no estaba segura si ponerlo a RECPAM o alguna cuenta de ajuste. Entonces por Claro, las dudas en la registración puse ajuste de depreciaciones. claro. Sí, sí. A ver, aguárdenme un segundo que tengo que buscar mis apuntes. A ver, no lo encuentro. Aguárdenme un segundito que lo busco en mi computadora. Los 50.000 habría que multiplicarlos por 65.24 y monedas para Sí, y obtener el ahí valor de da este origen número. actualizado. Ujú, ahí. Del mismo modo, habría que multiplicar 18.400 por 65 para tener la amortización acumulada actualizada. Sí. Y así sale el valor residual Ahí, actualizado. claro. Ahora, la Ahí depreciación lo del hice. ejercicio deberían considerar digamos, la porción de la depreciación que corresponde en función de la vida útil asignada y la que restaba, ¿no? Considerando los 40.000 de valor de depreciación histórica y el coeficiente corrector de 65,24. Sí. Y eso Yo les da en este caso, sí. 52.194,90. Yo eso lo hice de acuerdo a la fórmula esta, profe. No, por Esta. eso. A ver si te posicionaste en la columna R15, en la celda R15, por favor. Esa. Ahí. A ver, y si Eso era lo que a mí me eso, con confundía, porque está F2, hecho con funciones. claro, bueno, pero el Eh, único problema ahí es el coeficiente corrector. o sea que yo a la... Ah, esa era mi duda también, porque yo a la depreciación del Ahí está. ejercicio, si es en Esa, este esa está momento, correcta, sí. está bien entonces, porque Sí. eso también yo pensaba, si es de este momento, ¿por qué debería aplicarle el coeficiente? ¿Sería No, 1/1? bueno, claro, no, pero tendríamos que considerar el valor original en moneda homogénea de cierre, Ujú. que
que sería, Entonces, ahí está, esos 52.194,88 sería el valor del ejercicio, la depreciación del ejercicio. bueno, eso con inmuebles. Y acá abajo hice sobre Claro, rodados también, el rodado. la misma Es metodología. lo mismo, ahí daría 333.000. Acá, De la 323, depreciación. como te da ahí abajo en la Sí, celda N26. sí. Ese está correctísimo. Ujú. Bueno, y después lo que sí me costó fue que los saldos, como los calculaba acá, me den igual en la planilla, pero al final me dio. Y acá yo aclaré que no es el valor de A origen. ver, Pasa que no perdón, quería nos también cambiar la posicionamos de planilla. vuelta ahí en la Acá, M, ahí, que dice valor depreciable. Uy, perdón, sí. sí. Ahí. Valor depreciable Actualizado actualizado. para poder calcular la depreciación del ejercicio. Ah, bueno, está bien. Claro. Sí, Porque si yo usaba esta fórmula, claro. en lugar de usar el valor depreciable, me iba a usar el valor de origen y eso me iba a dar mal, porque por lo que entendí eran 20% del terreno que no son depreciables. Por eso dejé esa aclaración ahí. A ver, pero esos 2.609, ¿qué sería? El valor depreciable actualizado. Por eso lo aclaré acá, en esa nota. Y lo que pasa es que el valor sujeto a el valor de origen en moneda de cierre sería 50.000 por 65,24. Claro. ¿Y por qué da 2 en esa cel ahí? Sería 3 millones si usted Sí, lo calcula. Pero correcto. yo, para que me pueda dar la depreciación usando esta fórmula, en lugar de poner el valor de origen actualizado, puse el valor depreciable actualizado, Ah, así sí. me quedaba bien. Ah, bueno, sí, está bien. Porque si no, en vez de 52 era 62 y no Sí, era sí, correcto. correcto, sí. Está bien, está bien, está bien. Sí, Por bien, eso bien. puse esta aclaración ahí. Y Bueno, bueno, está bien, Aileen, sí, perfecto. ahí ya está el libro diario y Correcto. Bueno, eso lo vamos a ver después entonces. bueno, muchas gracias, profe. Al contrario, Aileen, gracias a ti. También en el cuadro de honor, ¿eh? Bien, bien. Ahora que vi el trabajo de ella, ¿puedo subir de vuelta al mío? ¿Puedo sacar? Por Igual, favor. igual lo importante acá es que aprendamos, que vayamos. Profesor, sí, seguro que aprender tengo un montón que aprender. Pero yo, ¿qué hice? Fui muy, ¿cómo decirlo? Simplista. La misma planilla que usted subió, le Sí, cambié los correctores, porque eso me bueno, daba, exacto, o sea, no bueno, tuve, dije, bueno, tal vez había que hacer, bueno, hay muchas cosas que sí que me faltaron por lo que veía de ella, pero está bien. Con los correctores ya actualizados, digamos, al sí, 2021, sí. ya con eso todos los cálculos me daban Sí, perfectos. porque era una planilla que solo había que sustituir Exacto. Sí, básicamente eso. sí, Sí, sí. Así sí. que, pero bueno. Bueno, pero igual Nada, lo eso. importante que nosotros queríamos era ver el respaldo de todo eso. Más allá de llegar al resultado, que obviamente también era muy importante. Pero bueno, está bárbaro, no hay ningún problema. Nadie va a desaprobar ni aprobar, digamos, necesariamente así como una evaluación. Estamos aprendiendo. Y además era la primera que hacíamos, así que la duda de Gisela era muy importante para el resto, porque a mí no me lo pedían. Y normalmente ningún cliente le va a pedir qué hacer. Los que tienen que saber qué hacer son ustedes el día de mañana cuando sean profesionales. Entonces, eso lo tenemos que ir entrenando. Eso es todo. Genial. Bueno, nos faltan 10 minutos apenas para que ustedes ya puedan asistir a otra clase. ¿Quieren que aprovechemos un ratito estos 10 minutos y hagamos una especie de juego?
que bueno, puede ser muy divertido para todos los demás, menos para que le toque hablar. Pero bueno, está lindo porque todos tenemos permiso para no saber qué decir. Muchas veces a mí me gusta que ustedes ensayen y ahora van a ver cómo de repente de 35 participantes van a ver 32, 28, 20, 19. Bueno, no se vayan, ¿eh? Ah, ya hay 34. Bueno, repentinamente, y ahí se están yendo en serio, 32 ahora. Bueno, Profe, sí, ¿le puedo hacer una consulta? claro, Rocío. La clase del lunes pasado se grabó porque yo no me pude conectar por un problema de salud y no me aparece, me aparecen todas las clases menos la del lunes pasado. Pero Bien. no sabía si se subió con algún error de fecha o por las que estuve No, revisando, no. ¿se acuerdan que tuvimos que interrumpirla y después tuvimos que reanudarla, digamos, y todo fue un problema? Bueno, la primera parte se grabó bien, la segunda había que convertirla. Y yo después no tuve problemas con los sistemas y demás, y no la pude convertir, pero le pedí a un técnico y lo estaba haciendo. La verdad es que no me lo entregó todavía. No me lo dijo cómo hacerlo tampoco y bueno, por eso no la subí, pero es mi propósito subirla entre hoy a la noche y mañana, junto con esta inclusive. Quería subir primero esa y después la de hoy. Ah, bueno, gracias. Yo porque no me pude conectar y tenía algunas, quería ver algunas cosas de la clase para que Perfecto, me quede mejor clara la corrección que subieron. perfecto, perfecto. Gracias. Al contrario, a ti. Les pregunto, ¿alguien se anima a hablar durante un minuto sobre un minuto? Miren, es muy poquito. Un minuto sobre algo muy sencillito. Por ejemplo, sobre la previsión para devoluciones sobre ventas. Y así hacemos como una especie de cierre de todo esto que estamos viendo desde hace un par de días. Es fácil. ¿Quién dice yo? Y pasa a integrar el cuadro de honor de esta clase. Nadie. 28. Sigue bajando el nivel de participantes. Antes que me toque a mí, me rajo, dice. En lenguaje poco académico. A nadie le va a pasar nada. Como mucho van a estar mejor preparados, ¿sí? Mejor entrenados. Un minuto sobre la previsión para devoluciones sobre ventas. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo a la 1? Esto es un remate casi. ¿Quién dice yo a las 2? Nadie dice nada. Por favor. Vamos a tener que poner premios, Gabriel, ¿qué te parece? Sí, pero vamos a pensar algunos premios, es así. que estar en el cuadro de honor es re importante. Va a tener que ser algo un poco más material. Aquí Aileen nos dice, el año pasado quise romper el hielo y en el momento que prendí el micrófono me puse en blanco. Suele ocurrir. Bueno, pero está bueno esto de hablar un ratito sobre algo de... Pero tienen permiso para ponerse en blanco acá todavía. Hasta que no les pasen el final. Tal cual. Tienen un año para ir entrenando. Exactamente, ni más ni menos. Acabamos de hablar, además. Hicimos toda una revisión. Ni siquiera les estoy diciendo hablen un minuto sobre modelos contables, que encima a esta altura también les podría resultar fácil.
quieren que cambiemos a la previsión para bonificaciones sobre ventas, que está en términos de minutos más cerca de ahora todavía. Bueno, voy a ver Bien, si Gisela, total. como siempre en el cuadro de honor. Oh, sí. No, por cara dura. No. Bueno. Hay base. Dice Kevin, capaz soy... No, ¿cómo? Eso no se puede decir. Pero no encontré para leer sobre bonificaciones. Puede ser, sí, hombre, está en la parte teórica, de la guía de la parte teórica, ahí hay suficiente sobre bonificaciones. Dejemos a Gisela, ¿sí? Bueno, utilizamos la previsión sobre devoluciones para devoluciones sobre ventas cuando queremos reflejar la diferencia entre el valor de una venta y el costo de la mercadería, ¿no? Esto si no hay pérdidas, o sea, si la mercadería llega toda en perfecto estado, ¿no? Queremos dejar reflejado eso. Se puede dar el caso, en este caso sería una regularizadora de activos, digamos, ¿no? Sí, de deudores por ventas. En el caso de que hubiera la devolución de las mercaderías no fuera en su totalidad correcta, digamos que puede haber alguna pérdida o alguna mercadería en mal estado, deberíamos realizar esa previsión por esta misma diferencia entre la venta y el costo, pero además sumarle la mercadería que está en mal estado o que, no sé, está defectuosa. Más o menos eso. Excelente. ¿Y qué otra clasificación podría recibir la cuenta previsión para devoluciones sobre ventas? Puede ser un pasivo contingente también. Bien. Un pasivo contingente. ¿En qué caso? Eso, el pasivo contingente para nosotros sería en el caso de que nuestro cliente tuviera un saldo a su favor, o sea, un anticipo de clientes. Ese caso se da cuando pagó toda la mercadería, cuando pagó la mercadería, digamos. Ahí, en ese caso sería. Claro, ahí Franco nos ayuda y dice que pague la mercadería de contado. Claro, o aún sí. que la haya comprado a crédito, pero ya haya cancelado la cuenta corriente, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. Bien. Entonces, en ese caso, tendríamos una deuda contingente que cuando efectivamente devuelve las mercaderías se transformaría en una deuda cierta y en un efectivo anticipo de clientes, ¿sí? Y se acuerdan que el otro día estábamos viendo de esos 2.575 o algo por el estilo, que en los tres casos, en definitiva, la deuda iba a tener ese valor, ¿no es cierto? Porque él nos había comprado por ese valor. Si no era una causa imputable al cliente que la mercadería haya perdido valor, bueno, obviamente lo que nos compró y pagó es lo que nosotros le tenemos que reconocer como un saldo a su favor. Así que independientemente de una situación o la otra, en definitiva, la deuda cierta siempre va a reflejar el valor total de lo que nos compró, ¿no es cierto? Bueno, y aquí no habíamos agregado en ningún momento los componentes financieros y demás. No estábamos trabajando inclusive en un modelo contable a valores corrientes donde tengamos que tomar costos de reposición y variaciones del valor de las mercaderías y demás, ¿no? Lo hicimos lo más ultra simple que se podía, pero de cualquier modo vayan como pensando esas alternativas a modo de aplicación o de
de revisión práctica de modelos, ¿no es cierto? Entonces estaría bueno que lo vayan más o menos pensando al menos. Bueno, muy bien, Gisela, felicitaciones. Gracias por la participación permanente. Bueno, muy bien. Siendo las 15:50, vamos a dejar acá. Les agradezco a cada uno de los 25 que todavía están aquí. Mucho más aún que a los 37 que fueron en su momento. Hay 23, porque vos y yo sumamos 2. Sí, o sea, es verdad, bueno, pero acá estamos. Jessica dice, entonces la cuenta de bonificaciones sobre ventas en el caso de que el cliente haya cancelado en efectivo sería un pasivo. No, bonificaciones sobre ventas siempre sería regularizadora de ingresos por ventas, pero la previsión para bonificaciones sí sería un pasivo, o si ya bonificaciones están, digamos, son exigibles porque el cliente ya alcanzó el mínimo establecido en el acuerdo y solo nos falta emitir una nota de crédito, son bonificaciones pendientes de acreditación, que esa sí sería un pasivo cierto y lo consideraríamos un anticipo de clientes. Aquí nos aclara, sí, era previsión, no lo escribe. Sí, perfecto. Bueno, muy bien, Jessica. Muchas gracias a todos. Gracias a los que participaron mucho, que gracias a ustedes la clase se hace más dinámica y más llevadera, más linda. Y vamos realmente aprendiendo mejor entre todos. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces mañana en el aula 24. Gracias. Que descansen. Chao, Hasta profe. mañana. Gracias. Tengan una linda tarde. Chao, Gracias, profe. María. Hasta mañana. Chau, chau.